Bueno, ¿cómo te va? Familiares. ¿Tu nombre era? Tatiana Shapiro. No, se van cada vez. Se están yendo, ¿no? Se están yendo. Igual que bien te quedó el pelo después de la lavada de cabeza, está nueva. Sí, se me secó rápido porque acá hay un secador hermoso. Se van cada vez más familiares. No, se están yendo los familiares de los políticos. Así es, digo, ya salió publicado en el boletín oficial el decreto del presidente Mauricio Macri que dice que no pueden ser parte del gobierno estos familiares de segundo grado. Ya adhirieron María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Larreta, pero también aparecen cada vez más familiares que se van enojando con esto, porque es una medida que genera controversia y que vino acompañada del no aumento a personal jerárquico de la política y también a una disminución del 25% de la planta. Entonces hay mucho enojo. Es un gesto más político que de impacto económico, es una cuestión de impacto, si querés, en el humor de la gente que venía enojada después de la reforma previsional y de todo lo sucedido con Triaca, pero no es así algo que vaya a modificar en la economía y en el déficit. No es que hace un gran cambio económico. Tenemos, No. exacto, 0,02 de lo que significa el gasto. Nada. Es un vuelto. Tenemos para ver. Ese vuelto se igual. replica a nivel país, en todas las provincias, todas las Es muy comunas, chiquito. etcétera, etcétera. Tendría cierto ¿Sabe cuál es el impacto. mayor gasto? Espéreme un segundo, al menos, Lo si le parece, espero. vemos los tweets de Jacinta de la Torre, que es la hija del ministro Joaquín de la Torre, el ministro de gobierno bonaerense. Decía: voy a formar un sindicato de familiares de políticos. Retuitea, digamos, toma algunos tweets del presidente Mauricio Macri y dice: espero que no haya inflación porque los empleados públicos también tienen que comer. En el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludez, Dios mío. Esto tuiteaba Jacinta de la Torre ante las medidas que yo recién te contaba. Sí, igual duró Después lo poco, borró. porque después lo borró. Después los borró. Como Bueno, un rato. el hermano de Larreta también publicó en su Facebook una nota que dice: ya ser familiar de un político implica vivir con una exposición indirecta no deseada y obliga a tener una responsabilidad civil por arriba de los que no. Una medida que prohíbe tener la posibilidad de trabajar en la función pública a un familiar de un político, además de coartar una posible salida laboral, es totalmente estigmatizante. Sos familiar, entonces sos un trucho o un ñoqui. Invariablemente una medida así también incide en la inserción de un familiar de un político en el sector privado. Y estamos hablando de gente, es el hermano del jefe de gobierno porteño, que es payamédico, no trabaja en la función pública, no es que hoy tiene un cargo al que tiene que renunciar, se manifiesta desde su lugar con lo que opina. No sé, ¿qué te parecieron a vos estas? ¿La medida o la declaración? La medida me parece un poco para el público. A mí me parece que si hay un, Es como un familiar... pintoresca. Es pintoresca, pero si hay Sí. un familiar capacitado, digo... No por ahí- ataca el por ahí- problema de raíz. Por ahí vos sos un funcionario que necesitas a alguien de tu confianza al lado. Y No, por pero, ahí- perdón, veníamos del escándalo de que Triaca tenía toda la familia metida en los ministerios, había acomodado, tenía una pyme familiar. El problema es Lo que la veníamos obscenidad, criticando del gobierno anterior es que tenías a familiares, a amigos, y cuando lo toma, también lo criticamos. O sea, es cierto, no alcanza para nada, pero evidentemente es un gesto. Macri venía bajando en las encuestas muchísimo y esta medida, según los encuestadores, en un 85% la gente la apoya. Es una medida Pero me popular. parece que hay una cosa más de fondo, es una cuestión más de fondo. ¿Cómo se eligen justamente los funcionarios públicos que tienen que representarnos y hacer que el Estado sea productivo? Porque si no, ¿qué pasa? Le estamos pagando con nuestros impuestos a alguien que va a laburar y no se sabe qué va a hacer justamente para nosotros, para los que pagamos nuestros impuestos. Entonces digo, ¿por qué no tomar una medida un poco más profunda? Hacer que haya una especie de escuela de funcionarios públicos en donde sí los familiares de los políticos puedan participar de ese tipo de concursos. Si están capacitados, bueno, fenómeno. Claro, no hay problema Que con puedan, eso. que puedan trabajar. Le digo las pero cosas como son. comprobar, y no que sea al dedo del político de turno poder elegir al familiar, por más que esté capacitado o no. Se puede competir, ¿por qué no? Perfecto. Está bueno. Yo le Sí, quiero y- contar qué pienso. Lo ético no necesita un decreto. ¿Le quedó claro? Si usted es una persona ética que se metió en la política, no le hace falta un decreto para saber que no tiene que nombrar a ningún pariente o alguien, por lo menos sospechoso, que lo nombró por acomodo. Bueno, pero esta medida por otro lado, refiere a un futuro, ¿no? por el otro lado, el presidente Macri hizo un decreto que llega hasta cierto escalafón.
pero es como que de la pirámide tomó 4 escalones y la pirámide tiene como 40 escalones para abajo. Y pasa, se vacían las municipalidades. Y ahí no está prohibido. Pero todo. le doy un dato más, yo se lo pido al presidente como un aportante, como un diputado nacional. Haga un decreto o hágala cumplir a la ley que ningún político, digamos, que tiene función pueda contratar con algún familiar algo. Le pongo un ejemplo. Si usted sabe que va a hacer una autopista por tal lado y le pasa esa sola información a algún pariente, eso es lo grave. Ahí está el robo, ahí está la corrupción. Olmedo, usted como más diputado, que sí. ¿cuántos asesores tiene? 4. ¿Algún familiar? Ninguno, nunca. Bueno, ¿Usted vamos a sabe, investigar. conoce Si diputados? tuviera, no sé, un hijo, por ejemplo, que está No, muy mi hijo está capacitado, trabajando que ha en el estudiado, campo que- y de los y que 16 es de años. su confianza, ¿no lo pondría? No, ¿Hay diputados que le piden a los asesores un porcentaje de su sueldo? pregúntele a ellos. Yo el sueldo que cobra no se los toco. Me está diciendo que Entonces, sí. No, son sus palabras, no las mías. No, bueno, yo tengo a algunos conocidos que me han comentado que tienen que pagarle a los diputados un porcentaje del sueldo y no son familiares. ¿Sabe lo que va? Mire, yo tengo 4 y gracias a Dios con eso he logrado ser el diputado de la Nación con más proyectos presentados. O sea que trabajan lo mío. Hoy nos pasó Ninguno ya ñoqui. 2 veces el chivo de que ser el diputado con más Sí, por proyectos supuesto, porque presentados. trabajo. Mire a dónde estoy. Mes de enero estoy trabajando. Porque cuando empiecen en marzo, yo tengo que estar preparado de antemano de los problemas de la sociedad que no se trataron para poder marcar la agenda y que se traten. Por ejemplo, hay que bajar el IVA para bajar el tema de los alimentos. Por ejemplo, creo que hay que hacer una sola cuenta fiscal Diputado, que está usted, si el trabajando Estado mucho. le debe... Tómese vacaciones que No, tengo que ir al lógico. Tómese móvil. vacaciones. Es que acá hay que probar laburando. Si usted fomenta la vagancia, el país no va a salir Lo que pasa es adelante. que los diputados tienen vacaciones pagas. Enero, por ejemplo, el diputado que asumió en diciembre ya cobra y está de vacaciones. Ese es otro proyecto que podría presentar también. Dentro de los 105, Claro, ¿por qué tenemos que pagarle vacaciones a los que tipo que asumieron acaba ya de en A enero? ver, es el Porque proyecto un los diputado 106 que que toman trabaja, vacaciones. un diputado Hay que cosas que van más trabaja, al fondo, mire, un hay que diputado que determinarlas un poco trabaja, más. un diputado que trabaje y hace, aunque sea una sola ley, que le cambie la vida al pueblo, no tiene precio. Ahora, el que no hace nada, y el que falta, y el que está esperando que se caiga la sesión para que fracase la democracia, y bueno, yo creo que se habría que cobrarle multa. Hay que Más tomar Julio lista.